¿Cuántas veces habrán escuchado que los libertarios, la libertad avanza, está a favor de la libertad? ¿Cuántas veces habrán dicho el propio Javier Milei que están a favor de la vida, que están a favor de la propiedad intelectual, de la propiedad privada? Bueno, ¿cuántas veces habrán escuchado cosas que dentro del Congreso Nacional ocurren todo lo contrario? ¿Y por qué estamos diciendo de esto? Porque vamos a hacer un breve repaso entre aquellos votos negativos de la libertad avanza, llámese Javier Milei y Victoria Villarroel, que propusieron, que votaron efectivamente en contra de muchos de estos proyectos que no solamente hablan de reactivación industrial, sino también que están a favor de la vida misma, ¿no? Recordemos que si se repite el voto de las PASO, van a tener una importante presencia en el Congreso, es decir, van a aprobar o van a trabar algunas iniciativas legislativas. Por eso está bueno esto que traes, Martín, de, che, ¿cómo se comportó la libertad avanza hasta el día de hoy en leyes claves? Vamos a hacer un breve recorrido, vamos Dale. a la siguiente imagen que habla precisamente de cuáles fueron los primeros votos negativos en el Parlamento, en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja, de Victoria Villarroel y el propio Javier Milei. Mirá, la Ley Integral para el VIH, que es un proyecto que fue debatido durante años y que llegó al Parlamento, que pasó por todas las comisiones Y era clave. y que es clave para aquellas personas que tienen el VIH, pero también otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, como la hepatitis virales y tuberculosis. ¿Qué es lo que hace este proyecto que ya fue convertido en ley? Por suerte, les cubre todos los gastos. Se cierra la votación. Por secretaría se hará la lectura del resultado. 241 afirmativos, 8 negativos, 0 son abstenciones. Este es el momento en donde casi por unanimidad ya para ese entonces el propio Javier Milei junto con Victoria Villarroel expusieron su discurso y se fueron. Votaron negativamente y se fueron cuando se dieron cuenta de que no tenían arrastre ni que habían contagiado ese entusiasmo de decir por qué votaban en contra de este proyecto de ley en algunos pares, llámese Juntos por el Cambio. Casi todos votaron afirmativamente, menos la libertad avanza. Recordamos, ley integral de VIH que también incluía al gasto total de otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Vamos a la siguiente imagen para también recordar cuál es otro de los proyectos de ley que votó negativamente Victoria Villarroel y Javier Milei. La ley de promoción de inversiones a la industria automotriz. Esto, el debate cayó justo en el momento en donde estábamos saliendo del confinamiento por producto de la pandemia, Sí. en donde el gobierno nacional necesitaba una inyección industrial importante para que se vuelva a reactivar este sector que tantos millones de dólares, sobre todo con la venta de autos a Brasil, genera en nuestro país. Pero qué raro que se niegue a una ayuda a las automotrices, a las empresas. Porque digo, el Estado para ayudar a las grandes empresas sí siempre tiene que estar, dice. Bueno, pero él lo que no quiere, y según el argumento del propio Milei, es que ellos votan bajo el ideario libertario, ¿no? Que es ausencia total del Estado, que no inyecte dinero ni siquiera a las privadas y que las privadas compitan entre sí. Pero pasamos a otra imagen que tiene que ver con el Ley de Sistema Integral de Igualdad de Género. No, Obviamente, claro, olvídate. ¿no? Todo lo que tenga olor a feminismo, A a igualdad, a paridad de género, iba a ser votado en contra. Llámese Ley de Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el deporte. Sí, no. Algo necesario que necesita de la presencia del Estado. Y la Ley de Protocolo de Violencia de Género y Discriminación en el deporte que no solamente incluye a las mujeres, sino a las Claro. diferentes géneros que juegan hoy al fútbol, que están en vóley, que están en los diferentes ¿para qué? deportes No se a habla nivel de nacional. eso. Claro, para que Olvídate. ocultémoslo, que sea tabú, que no se hable de este tema porque parece que a Javier Milei lo increpa. Pero una ley importante también a la que casi prácticamente todas las jurisdicciones, salvo, ¿sabes quién? Ciudad de Buenos Aires adhirieron, es la ley de alcohol cero. A esta ley, como vamos a ver en la ¿También? siguiente ¿También imagen, votó en contra? también votó en contra Javier Milei. La libertad de manejar borrachos sería. Después te tendrás que hacer cargo frente a la justicia, pero si vos tenés ganas de ir atropellando gente por Avenida 9 de Julio totalmente embriagado, No y puede vos ser. tenés la libertad de elegir. Ahí están las prerrogativas, Después mirá. seguramente la justicia te va a juzgar. Y por último, lo que hablamos, también lo que adelantamos, es la ley para crear un programa nacional de cardiopatías congénitas.
lo invitaron a un programa a Javier Milei y le preguntaron directamente, ¿Por qué? che, ¿vos votaste esta ley en contra que le salva la vida a los bebés recién nacidos? Mirá el argumento que esgrimió. Votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Tiene, déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. O sea, nosotros, de hecho, en toda esta maratón que fueron de cosas que sancionamos, se sancionó el otro día, nosotros votamos 12 a favor y el resto votamos todo en contra. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del ideario liberal. Y eso, digo... O sea que según Javier Milei, el ideario liberal está en contra de la vida, o está a favor de la muerte. ¿Sabes Eso que no está me quedó claro? Que no sabía. No tenía ni idea de qué se trataba la ley, porque no se la pudo refutar. Viste que dijo, no, bueno, o sea, en realidad nosotros votamos en contra de muchos proyectos que se votaron. O sea, no sabía. ¿Se acuerdan que hubo un caso, no recuerdo cuál fue, que dijo, che, quiero arreglar mi voto porque voté mal? Sí, para mí hay algo clave en lo que decías recién, porque cuando a los integrantes de La Libertad Avanza, encabezados por Javier Milei, se les repregunta o se les pide que expliquen un poco mejor, es el momento en el cual hacen agua. Totalmente. Y eso pasa siempre. Es como una regla general en las entrevistas que tienen los libertarios. Y eso me parece interesante porque finalmente se queda al descubierto que ellos tienen un gran eslogan para decir frases rimbombantes, pero cuando se los consulta precisamente por algún tema, bueno, a veces ni siquiera saben de lo que hablan. Ya no es una cuestión ni siquiera de ideología, porque eso de última es debatible, pero es agua. Yo prefiero no subestimar a Javier Milei. Digo, prefiero no tomarlo como una persona ignorante, que no conocía el proyecto de fondo, que no sabía qué era lo que estaba votando negativamente. ¿Vos decís que sabía? Y sí, yo estoy convencido que sabía, porque fíjate, te pongo un ejemplo, por la contraria. Sí. Él es uno de los que niega sistemáticamente el calentamiento global. Sí. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, hasta la Organización de las Naciones Unidas dice, si no bajamos un cambio, el calentamiento global se va a incrementar en los próximos años casi un 70%. Es decir, hay un reconocimiento internacional de que esto existe. Pero ¿qué pasa? Pero es innegable. Pero eso. ¿qué pasa? Javier Milei lo niega porque si no tiene que, en un supuesto gobierno de él, implementar medidas con presencia del Estado para evitar el calentamiento global, por lo menos aquí en la República Argentina. O no tanto, si de hecho no se están aplicando. Digamos, seamos sinceros, el calentamiento global es algo que existe, que lo sufrimos todos, incluso los que menos contaminamos lo padecemos más, pero es muy poco lo que se está haciendo porque hay que hacer un cambio de matriz industrial. Es el capitalismo el que genera el calentamiento global. Pero discursivamente tendría que avalar la presencia del Estado. No te digo en la práctica, porque Estados Unidos dice, sí, existe calentamiento global, pero seguimos a trote y moche andando con miles y millones de autos por las autopistas. Ahora, tendría que por lo menos teórico, en marco teórico y desde lo discursivo, decir, bueno, el Estado tiene que estar presente para bajar el calentamiento global, cosa que nunca va a hacer, ¿no?